Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la presentación de tesis de la alumna Michelle Gómez. Ella va a tener 15 minutos para realizar su entrega y luego vendrá un, un espacio para que la profe Graciela le haga sus preguntas y acotaciones. Bueno, Michelle, puedes comenzar. Mucho éxito. Muchas gracias. Les voy a compartir la pantalla. ¿Se ve? Sí. Ok. Hola, mi nombre es Michelle Gómez, soy diseñador gráfico y en esta oportunidad voy a presentarles mi proyecto de marca realizado para la ciudad de Mérida. Antes de comenzar, quisiera agradecerles por su asistencia y el tiempo que me están brindando. Los puntos que voy a tratar durante la presentación serán los siguientes. Comenzaré explicándoles la conceptualización y luego les hablaré de la identidad gráfica, seguido de los controles de uso, los controles de diagramación, la papelería, el brochure, la señalética, la publicidad impresa, las redes sociales, el transporte y finalizaremos con el material POP. Comenzamos con la conceptualización. Por acá podemos observar mi moodboard, que reúne mi base de inspiración para llevar a cabo el proyecto. Mérida es llamada la Ciudad de los Caballeros debido al nombre de su fundador, Santiago de los Caballeros de Mérida, en 1558. La ciudad se asienta sobre una meseta enclavada en el valle del río Chama, que la recorre de extremo a extremo. Como telón de fondo, cuenta con la cumbre más elevada del país, el Pico Bolívar. El centro de la ciudad está rodeado por edificios de época, de los cuales resaltan el Palacio de Gobierno y la Catedral. Ostenta el teleférico más alto y segundo más largo del mundo y también es el mayor centro estudiantil y turístico del occidente venezolano. Teniendo en cuenta toda esta riqueza cultural e histórica, quisiera tomar esta información como referencia visual para llevar a cabo el proyecto, implementando para el desarrollo del isotipo una síntesis gráfica del ave emblemática del estado Mérida, el cóndor andino, empleando una tipografía sin serifas y para el logo, ya que es la que mejor representa la amabilidad y simpatía de la ciudad y sus lugareños. Y finalmente, se aprovechará la diversidad de colores que nos ofrecen sus paisajes para la paleta de colores que voy a utilizar. La identidad gráfica. Como mencioné anteriormente, para el isólogo se emplea una síntesis gráfica del cóndor andino, que es el ave emblemática del estado Mérida. Para construir la retícula, se toma como base la anchura de la letra I, siendo entonces X igual a I por I. Las medidas que se utilizan para formar el emblema y para las separaciones de las letras son la mitad de X y la cuarta parte de X, de la forma en la que se está mostrando. Como colores principales tenemos para el emblema y el eslogan el verde oscuro, característico de los bosques que se encuentran en el estado Mérida, y el amarillo en las letras del isólogo es particular de los frailejones del páramo. Las versiones. Comenzamos con el positivo y negativo cromático. Existen ocasiones en donde no podemos usar el isólogo en todos sus colores, entonces usamos esta versión cuando tengamos limitaciones de número de tintas. La escala de grises. Esta versión es útil para impresión en equipos de oficina, fotocopiado y para todas aquellas situaciones en donde tengamos que prescindir del color. El verde se representa con el negro valorizado al 80% y el amarillo con el negro al 50%. Positivo y negativo. Al representar a la marca en su forma inversa, se crea un contraste visual que ayuda a destacarla en diferentes entornos, ya sea en una web, en medios impresos o en otros formatos. Esta versión se usa cuando tengamos que prescindir de la escala de grises. Los controles de uso. El área de inviolabilidad. Este es un espacio alrededor del isólogo que debe respetarse y no puede ser invadido por otros elementos gráficos. En este caso, está definida por un módulo cuya anchura corresponde a la establecida por la letra I del isólogo. Las diagramaciones permitidas. Como versión principal tenemos el isólogo con el eslogan que se usa como primera opción en cualquier pieza gráfica, ya que su carácter descriptivo permite entender fácilmente la razón social de la marca.
Luego tenemos el isólogo sin el eslogan, que se recomienda usar cuando se repite en una misma pieza gráfica o cuando hacemos reducciones y se dificulta la lectura del eslogan. Finalmente tenemos el isotipo o el emblema, que su formato cuadrado lo hace ideal para usar como imagen de perfil en redes sociales, en señalética o como identificador. Este no permite su combinación con cualquiera de las dos versiones anteriores. Rotaciones y tramas. El isólogo no admite rotaciones debido al simbolismo del emblema, porque si lo rotamos, pierde su carácter representativo. Y tampoco permite tramas, puesto que se dificulta la lectura de las letras en amarillo. Movilidad en el espacio. A continuación, se divide el formato en 9 espacios y se define en cuáles de ellos la identidad tiene mejor lectura. En donde se indica que no debe ubicarse la identidad es porque en estos espacios entorpece la función de otros elementos gráficos y competiría con otras piezas, y perdiendo así su protagonismo. Fondos simples. Son generalmente fondos de color plano y siempre buscamos colores que resalten la identidad. Fondos complejos. Se dictan las pautas de uso de la identidad sobre fondos que puedan interferir en su lectura. En este caso, cuando la identidad se encuentre sobre un patrón, se utilizará sobre una franja blanca, negra o en cualquiera de sus colores principales o secundarios, en su tono original o tramada al 80%. Se elige la que mejor permita la legibilidad del isólogo. Sobre gradientes, se emplea la versión en positivo o negativo cromático o acromático, según convenga. Sobre fotografías, se aplica la identidad en su versión original o, como en los patrones, se puede utilizar en sus versiones positivo o negativo o sobre una franja blanca, negra o en cualquiera de sus colores principales o secundarios, en su tono original o tramada al 80%. Los signos de identidad. En este caso, se utilizan como signos de identidad las curvaturas en el emblema y el acento de la letra E para crear texturas y formas que enriquezcan las piezas gráficas. El seguimiento de líneas se refiere a repeticiones de los elementos de la identidad para crear texturas o patrones que potencien las piezas gráficas. Tridimensionalidad y outline. Para los casos en los que se requiera el isólogo en 3 dimensiones, se utiliza la versión sin el eslogan, ya que si se incluye, se dificultaría su visibilidad. El outline se utiliza para grabados en vidrio, superficies, altos relieves, corte en láser y corte en vinilo adhesivo. La adaptación en línea de contorno es exclusiva para grabados finos y puede hacerse con el isólogo sin el eslogan o únicamente con el emblema. Iconicidad. Se considera que el emblema es lo suficientemente reconocible para que sus contornos se utilicen icónicamente en conjunto con fotografías de la ciudad de la forma en la que se está mostrando. Los controles de diagramación. Se establecen los tamaños mínimos en el que todas las versiones de la identidad conservan sus cualidades visuales. El isólogo podrá vivir en todas las versiones de la identidad en formatos y sustratos posibles en las medidas mínimas aquí indicadas. El isólogo completo, la medida mínima es de 6.2 centímetros por 1.4 centímetros. Para el caso del isólogo, la medida mínima es 1.5 por 0.3 centímetros y el emblema 0.4 por 0.3 centímetros. Proporciones. Para garantizar el protagonismo de la identidad en los diferentes formatos, se establecen los siguientes parámetros como reglas generales. Se le resta un 10% para crear el margen. A partir del margen se comienzan a contar las partes en las que se va a dividir el formato. Se utiliza la identidad considerando el margen de inviolabilidad y se toman en consideración los espacios preestablecidos que favorecen la identidad. Para el formato vertical, se divide horizontalmente en 15 partes y 20 partes verticalmente. En el formato cuadrado, el formato se divide en 20 partes en la horizontal y en 20 partes en la vertical. Finalmente, en el formato horizontal, se divide en 20 partes en la horizontal y en 10 partes en la vertical. En todos los formatos, la versión completa, con o sin el eslogan, ocupa 6 espacios horizontales y 2 verticales.
El emblema ocupa 3 espacios horizontales y 2 verticales, pero no ocupa todos los espacios horizontales, por lo que se debe centrar en ellos. Los elementos de composición. Estos son elementos que pueden añadirse para resaltar las piezas gráficas. En este caso, se utilizan los signos de identidad de la marca. Para construir la estrella, se rota el acento a 76 grados, se duplica y se rota nuevamente a 200 grados. Se centran y se agrupan. Se duplica nuevamente y se rota de forma que la recta más larga se encuentra a 0 grados y se centra nuevamente. Para el patrón del emblema, se duplica y se separa por 10 milímetros, de forma que se interpongan a los lados. Para la línea siguiente, se interponen los emblemas de la fila de arriba y la de abajo por 1,5 milímetros, formando un corazón en la contraforma. Para los rectángulos, siempre deben tener bordes redondeados. El rectángulo del frente puede o no contener relleno y está separado del último 10 milímetros a la izquierda y 15 milímetros verticalmente. Con respecto al rectángulo del medio, se separan por 10 milímetros en ambos sentidos. Usos de estos elementos. Si se necesita resaltar un título o subtítulo, se utilizará una franja en cualquiera de los colores principales. Si se necesita resaltar un texto, se puede disponer de un rectángulo en cualquiera de los colores principales o secundarios en su tono original o tramados hasta el 80%. Si se necesita enfatizar una imagen, se pueden utilizar hasta 3 rectángulos o cuadrados superpuestos en los colores principales o secundarios en su tono original o con una trama hasta el 50%. La serie de rectángulos o cuadrados también se puede utilizar para resaltar un texto corto o un título. Los elementos pueden agrandarse o reducirse tanto como convenga, según el formato y contexto de la pieza, buscando siempre resaltar las propiedades y personalidad de la identidad de la marca. Las imágenes. El estilo fotográfico que se requiere son imágenes de paisajes o lugares turísticos y de personas disfrutando de ellos. Los lugares deben estar limpios y las personas deben mostrarse disfrutando y con buena actitud. Se requieren fotografías de alta calidad y con colores vivos o llamativos. Se permiten los filtros fotográficos a excepción del blanco y negro, el sepia o aquellos que opaquen los colores de las imágenes, ya que no concuerdan con el estilo que se busca transmitir. De igual forma, las imágenes pueden intervenirse utilizando hasta 3 veces el contorno de las mismas en cualquiera de los colores principales o secundarios de la marca. Los colores secundarios se disponen para dar fuerza a las piezas gráficas y complementar la paleta de colores de la identidad. Solo deben utilizarse en las piezas publicitarias. El verde se complementa con ambos colores, pero el amarillo solo con el verde oliva, ya que pierde visibilidad en el gris. Para el isólogo, utilicé la tipografía Trimorregular con bordes redondeados, ya que inspira seguridad y confianza. En el eslogan, utilicé la tipografía Bonix 64 Volt, que como podemos observar, tiene en algunos caracteres irregularidades en sus formas, lo que le da la simpatía y frescura a la personalidad de la marca. Para los textos, se utiliza la tipografía Coco Gothic en los títulos en su versión Bold, para los subtítulos en su versión regular y para los textos largos se utiliza su versión Light. Ahora les voy a presentar la papelería. Para diagramar cualquiera de las piezas, se parte de un margen de 2 centímetros y se toman en cuenta las reglas para formatos verticales u horizontales, según sea el caso. Comenzamos con la hoja membretada. Está diseñada para impresiones offset en papel bond con las medidas estándar de una hoja carta, es decir, 27,94 por 21,59 centímetros. En la esquina superior izquierda se ubica el isólogo, en la esquina inferior izquierda se ubican los datos de contacto. Se utiliza la tipografía principal Coco Gothic en su versión regular con un tamaño de 12 puntos. Finalmente, se refuerza la identidad sangrando dos de los elementos de composición de la marca. Por acá tenemos el mockup. Las tarjetas de presentación. Están diseñadas para ser impresas en offset sobre cartulina sulfatada. Sus medidas son las mismas que las de cualquier tarjeta de débito o crédito, es decir, 8,5 por 5,5 centímetros, de manera que puedan guardarse sin complicaciones en las billeteras. En el tiro se ubica centrado el isólogo y la página web de la marca. En el retiro se lee el nombre y el cargo centrados con un tamaño de 10 y 8 puntos respectivamente.
Finalmente se encuentran los datos de contacto alineados a la izquierda del nombre con un tamaño de 6 puntos. La tipografía es Coco Gothic en su versión regular, excepto en el nombre que se utiliza en la versión Bold. Por acá tenemos el mockup de la tarjeta de presentación. El sobrecarta. El sobrecarta está diseñado en papel bond blanco de 90 gramos para ser impresos en offset. Sus medidas son de 23 por 30.5 centímetros. En el tiro se ubican el emblema y la página web. En el retiro se lee centrado el ISO logo y finalmente en la esquina inferior izquierda se leen los datos de contactos. Se utiliza la tipografía Coco Gothic en su versión regular con un tamaño de 12 puntos. La carpeta. La carpeta se imprime en offset sobre cartulina sulfatada. El formato es estándar, cerrado, ideal para llevar cualquier documento de máximo una hoja tamaño folio, es decir, 22 por 31.5 centímetros. En la parte delantera se encuentra el imagotipo, en la parte posterior se encuentra el emblema con la dirección web. La solapa mide 22 por 5 centímetros y dentro de ella se ubican la información de contacto y el emblema. La tipografía es Coco Gothic en su versión regular con un tamaño de 12 puntos. El carnet. El carnet corporativo está diseñado para impresión térmica sobre PVC. Sus medidas son las mismas que las de las tarjetas de presentación, pero en formato vertical, es decir, 5.5 por 8.5 centímetros. En el frente se ubica centrado el isólogo, la foto del empleado y sus datos de contacto. En el retiro se encuentran el emblema centrado encima del QR que nos lleva a los links de interés de la empresa. Para todo el texto se utiliza Coco Gothic en su versión regular, excepto para el cargo del empleado que se usa en la versión Bold. Por acá tenemos el mockup de el carnet. Ahora les presentaré el brochure. Para comenzar tenemos el tríptico. Está diseñado para impresión offset en papel cuché brillante de 115 gramos. Su medida es A4, es decir, 29.7 centímetros por 21 centímetros. En este caso se utiliza como material promocional para dar a conocer datos que despierten la curiosidad del lector y así motivarlos a descubrir los destinos interesantes de la ciudad. Un tríptico envolvente requiere que la cara interior sea 2 milímetros más pequeña que las otras dos caras para permitir que quede envuelta la que se dobla hacia el interior. Tomando en consideración lo anterior, se parte de un margen de 1 centímetro para ubicar los elementos gráficos. En el caso del isólogo o el emblema, se recuerda siempre respetar el margen de inviolabilidad. Se utiliza la tipografía principal Coco Gothic en su versión Bold con un tamaño de 12 puntos para los títulos y para el texto en general su versión Light en 8 puntos. Por acá tenemos el mockup. El mapa desplegable en cruz. Está diseñado para impresión offset en papel cuché brillante de 115 gramos en formato tabloide, es decir, 43.2 centímetros por 27.9 centímetros. En este caso, se utiliza como guía turístico y material promocional para dar a conocer los lugares más emblemáticos de la ciudad y que el lector se anime a visitarlos. Una vez plegado, se hallan la portada y contraportada. Al abrirlo, se visualiza una pequeña reseña de la ciudad y una galería de fotos de los lugares que se encuentran dispuestos en el mapa, identificados en la parte inferior derecha con el número e icono según su clasificación. En el retiro se ubica el logo en su versión completa, seguido del mapa político de Mérida, en donde se disponen los lugares turísticos que pertenecen al páramo merideño. Luego se hace un acercamiento del área metropolitana de la ciudad para situar los lugares correspondientes y finalmente se lee la leyenda del mapa. Se utiliza la tipografía principal Coco Gothic en su versión Bold con un tamaño de 21 puntos para los títulos. Para los subtítulos se utiliza la versión regular en 12 puntos y para el texto en general su versión Light en 12 puntos. La señalética.
Siguiendo los lineamientos gráficos de la identidad visual de la marca, se crean los pictogramas y las direccionales que se utilizarán en el sistema señalético. Se utiliza la tipografía principal Coco Gothic en su versión Bold. El tamaño de la tipografía está pensado para exteriores y se toma como referencia una distancia máxima de 15 metros entre la visualización de la señal y la tipografía. Partiendo de este principio y tomando en cuenta una altura de 1,60 metros promedio entre los usuarios, con una agudeza visual de 30 grados, se define un tamaño de 3 a 4 centímetros de altura para la tipografía en el sistema señalético. Están diseñados sobre fibra de vidrio debido a que este material es altamente resistente a la corrosión, ligero y flexible. Considerando la altura promedio de media distancia, deben situarse a 1,80 metros del suelo, ancladas a un poste de acero galvanizado. La medida en su forma cuadrada es de 30 por 30 centímetros y en su forma rectangular con las direccionales mide 30 por 60 centímetros. Por acá tenemos todos los pictogramas que están construidos a partir de los signos de identidad de la marca. Acá tenemos el mock-up en su forma cuadrada y en la forma rectangular. La publicidad impresa. El anuncio de prensa. Este anuncio está diseñado para publicarse en la portada del periódico El Universal. Sus medidas son de 27,3 por 9,7 centímetros. Se establece como objetivo principal invitar a la población en general a celebrar el aniversario de la ciudad, que se llevará a cabo el 9 de octubre en el Centro Histórico de Mérida. Para su diagramación se toman en cuenta los elementos de composición de la marca que fueron descritos anteriormente. El logo y el texto se encuentran centrados en el formato y se finaliza con la dirección web de la marca. Se utiliza la tipografía principal Coco Gothic en su versión Bold con un tamaño de 17 puntos para el eslogan y en su versión regular para el resto del texto, con un tamaño de 11 puntos y 9 puntos respectivamente. El anuncio de revista. El anuncio de revista está diseñado para publicarse en la revista Estampas. Sus medidas son del tamaño de una hoja A4, es decir, 21 centímetros por 29,7 centímetros. Se define como objetivo principal invitar a la población en general a visitar la ciudad. Para su diagramación se toman en cuenta las reglas descritas para formatos verticales. El logo se dispone en la parte superior izquierda, respetando el margen de inviolabilidad. El texto se encuentra centrado en el formato y se finaliza con la dirección web de la marca sobre una franja amarilla tramada al 80%. Se utiliza la tipografía principal Coco Gothic en su versión Bold con un tamaño de 23 puntos. La valla publicitaria. Esta valla está diseñada para exhibirse en avenidas o calles principales. Sus medidas son de 4 por 3 metros. Comparte el mismo diseño y el mismo objetivo con el anuncio de revista, pero en esta oportunidad la franja amarilla no se trama debido a que el espectador tiene menos tiempo de asimilar los detalles, por lo que se requiere mayor legibilidad. Ahora les voy a presentar las redes sociales. La idea principal de la página de Facebook es dar a conocer las bondades del estado Mérida y los eventos que se van a realizar. Eh, el fin de esta página es promover el turismo de la ciudad. Como imagen de perfil se selecciona el emblema en su forma icónica con una trama del 80% sobre una imagen del teleférico. Sus medidas son de 400 por 400 píxeles. En el banner se ubican el Pico Bolívar y su contorno en uno de los colores principales de la marca. Sus medidas son de 851 por 315 píxeles. Para el Instagram se mantiene la misma foto de perfil que en Facebook para conservar la unidad gráfica, ya que comparten el mismo objetivo. La grilla expuesta consta de 9 posts, de los cuales 3 son imágenes, 3 son publicaciones tipográficas y 3 son publicaciones combinadas, es decir, texto e imagen. La página web.
Esta página tiene el objetivo de guiar al usuario a través de la ciudad sin siquiera estar en la ciudad. El diseño es sumamente minimalista, de manera que cualquier persona pueda entender su funcionamiento. Al entrar a la dirección web, lo primero que podemos visualizar es el logo de la ciudad, al otro extremo los iconos que redirigen a las páginas de Facebook e Instagram y en el centro un menú que dirige al usuario a la información de interés de la web. Sin embargo, el desplazamiento es continuo, por lo que si continuamos bajando a través de ella, encontraremos la misma información ofrecida en el menú principal. Finalmente, en la parte inferior derecha encontramos un chat interactivo manejado por una inteligencia artificial que es capaz de resolver las dudas más frecuentes que puedan tener los usuarios. El transporte. El diseño de los buses parte de la disposición de los signos de identidad de la marca sobre el vehículo. Se imprime en vinilo fundido y se recubre con un barniz anticorrosión y antiabrasión para su durabilidad. Se toman en cuenta dos rutas para el diseño, cada una en un color diferente y distintivo. En primer lugar, tenemos la ruta Ejido Mérida. El bus se identifica con el color amarillo y la letra B en la parte delantera. La segunda ruta igual corresponde al tramo Ejido Mérida, pero esta vez comprende las zonas de la Avenida de las Américas para llegar al centro de la ciudad. Este se identifica con el color verde y la letra C en la parte delantera. En ambos casos, el logo se posiciona en la parte delantera del vehículo, encima de la placa, en su versión en negativo y sin el eslogan. Se utiliza la tipografía principal Coco Gothic en su versión bold para todos los textos. Ahora les presentaré el material POP. En primer lugar tenemos el suéter o la sudadera. Se dispone de uno de los signos de identidad de la marca para el diseño. En la parte superior derecha se ubica el logotipo sin el eslogan y está pensada para reproducción por serigrafiado sobre algodón al 80%. La franela. Para el diseño, de igual forma, se dispone del contorno de uno de los signos de identidad de la marca y en el centro se ubica el logotipo en su versión completa. También está diseñada para serigrafía sobre algodón al 80%. Finalmente, les presento el sombrero. Está fabricado sobre jean utilizando el patrón con el emblema de la marca. Para su reproducción se toma como base el gris y se logra el diseño con los otros dos colores mediante serigrafía. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado mi proyecto y estoy atenta a sus dudas o a cualquier consulta que quieran hacer. Profe Graciela tiene la palabra. Ok, bueno, primero Michelle, felicitarte porque el proyecto está increíble. Gracias. Me gustó muchísimo pues toda la síntesis que hiciste con la forma del cóndor, con la M, está súper bonito. Gracias. A mí me gusta bastante cómo manejaste tu marca, todos los detalles que utilizaste, los recursos gráficos que creaste en base a tu identidad gráfica. Todo me pareció muy bonito. Sí anoté algunos detallitos como que quizás tengo dudas o no sé si surgieron cuando estabas creando la identidad. Bueno, lo primero me gustó mucho el uso de digamos que ese mood board que hiciste al principio, pero me hubiese gustado ver ahí mismo tu paleta de colores. Eh, Porque ahí fue donde explicaste todo eso y me sentí como que me faltó algo y creo que colocar de más elementos al mood board porque eran puras fotos y ahí podemos ser un poquito más libres, ¿no? Ok, Lo segundo es que todas tus piezas me parecieron increíbles, pero vi que en la presentación te limitaste un poquito a estos recursos que ya tenías y fue como un poquito aburrido. Entiendo que querías que se viera serio quizás, pero creo que pudiste agregarle un poquito más de signos de identidad a la presentación como tal. ok. No sé qué piensa Adriana de esto, pero yo siento que el acento de la palabra Mérida está demasiado chiquito y se me perdía muchísimo en las piezas. Más bien me di cuenta que tenías el acento cuando mencionaste que era un signo de identidad. Ok, O sea, te va a limitar mucho las reducciones, porque en lo que tú reduzcas mucho ese acento se pierde. entiendo. Y tienes que tener cuidado con eso, ¿no? Em, Así cositas, por ejemplo, en tu tarjeta de presentación tenías tu texto muy pequeño, tus iconos muy grandes, y en el carnet tenías también el texto muy chiquito y no sé qué tan funcional, no sé si
pudiste hacer pruebas de impresión, pero sentí que quizás en un momento de alguien tener un carnet, me es más importante saber su nombre que ver una textura de la marca. Claro. Porque digamos que eso va a funcionar como un name tag para yo poder ver la identidad de la persona cuando estoy hablando con ella. Entonces, si tengo que literalmente agacharme y acercarme, no le quita como la idea. Además de una tarjeta de acceso. Em, Otro detallito que vi fue que en tu Instagram usaste la misma imagen de Facebook. No está mal, pero recuerda que en el Instagram se nos hace una imagen de perfil mucho más chiquita cuando estamos interactuando en el timeline de la persona. Entonces, todas esas texturas que tienes atrás de tu identidad gráfica hace que se pierdan. Está bien establecer diferentes formatos para diferentes redes sociales porque ellas son diferentes al final del día. Entonces, claro, se ve bonito cuando estoy metido en el perfil, pero cuando yo voy a ver las publicaciones que haga la cuenta del Estado de Mérida, pues voy a encontrar que no voy a diferenciar la imagen, porque atrás tengo una foto y es una textura y sobre pues la opacidad que tiene el logo, me va a ser difícil identificar. Entonces, tener cuidado con esos detallitos de funcionalidad. Que lo mismo me pasó en tu página web, que está súper atractiva y bonita, pero los colores no me van a ayudar mucho en web, teniendo en cuenta el brillo de la pantalla de los diferentes usuarios y teniendo en cuenta más o menos eso y el grosor de tu tipografía, que fue bastante finito, ese amarillo que tenía sobre ese negro, pero el negro se estaba poniendo medio marrón, entonces tienes que tener cuidado con esos detallitos de lectura, porque quizás yo la entro y leo perfecto, pero mi mamá entra a esa página y no lee absolutamente nada. O sea, hay un cliente que siempre me dice, considera que por ejemplo, él me dice, considera que nuestros usuarios son personas grandes. Y yo, ok, eso se refiere a personas mayores. Entonces, considera esa parte, ¿no? Como que, bueno, quien va a entrar en esta página. Porque a pesar de Mérida ser una ciudad universitaria, también es una ciudad turística, a los señores les gusta mucho ir a Mérida también. Entonces, piensa un poquito en esa población. Eh, Piensa en tu peor población para diseñar. Y en el sitio web, tu peor población es una persona mayor de 60 años que probablemente quiera buscar información y se encuentre con dificultades. Pero bueno, esas fueron las cositas que fui anotando, porque en general todo me gustó muchísimo. Tu mapa me encantó. Entiendo la Gracias. dificultad de hacer un mapa. La iconografía me pareció súper chévere, todos los recursos que utilizaste. Y bueno, me parece que tu proyecto está muy bien y tiene mucha, o sea, aprovechaste el gran potencial que tenía y eso es bastante admirable. Muchísimas gracias. Y Ahora, gracias por las recomendaciones. Las voy de a nada. tomar en cuenta para mis futuros proyectos. Sí, bueno, si quizás acomodar esas cositas, un proyecto como este en Behance dice mucho de ti como portafolio. Gracias. Bueno,